de la mañana y Tania González, Camila González y yo misma les damos la bienvenida a una nueva edición de Semáforo. Sí, es verdad, mi voz está un poco coqueta esta mañana, no sé, no sé qué decirte. Estuve un poco resfriada el fin de semana, pensé que había pasado y hoy amanecí así. Así están las cosas. Pero eso no nos impedirá hacer un excelente programa. Sí, señor y señora. Ya está con nosotros acá en la radio Rodrigo Guerrero, director cordobés, quien está en nuestro país para presentar su película Venecia, que es parte de la programación de Sanfic 2019. El otro día estuvimos conversando con la directora de Sanfic Industria y fundadora de Sanfic, Gabriela Sandoval, en esta 15ª edición de Sanfic. Qué tremendo, un abrazo tremendo a todo el equipo de Sanfic y en un ratito vamos a estar conversando con Rodrigo Guerrero respecto a esta muy melancólica película. Y luego vamos a estar hablando con Francisca Solar respecto a este libro y ahí aprovecho de mostrárselos y de saludar a nuestros amigos que nos ven a través del streaming de Facebook. Buenos días. Los últimos días de Clayton and Co. Hay que decir que Francisca Solar ha hecho un interesante camino como escritora. Escribió un fanfiction que tuvo más de 3 millones de lecturas a nivel mundial, traducido a varios idiomas, etcétera, y desde ella empezó a escribir novelas y cuentos para niños y adolescentes especialmente. Esta sería su primera novela adulta y de verdad está muy, muy, muy entretenida por varias razones que les vamos a contar más adelante. Vamos a partir con esta versión de Concha Buica para el tango clásico. Esto se llama Volver. Mm. Muchas gracias.
Son las 10:07, escuchábamos Volver en esa versión hermosa en vivo de Concha Huica, y ahora les damos la bienvenida a nuestro invitado, Rodrigo Guerrero, director cordobés, quien hoy día muestra en Sanfix su tercer largometraje, Venecia, que es además el estreno latinoamericano, pues esta película solo se ha mostrado hasta ahora en Edimburgo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos los que están escuchando. Bueno, un placer estar contigo acá en el estudio y que nos vengas a contar de Venecia e invitar a la gente también que hoy día se apersone a las 19 horas. ¿En cuál de todas las sedes del...? Está en el Hoyts Imperio a las 19 horas. Ok, para que ahí se lo anoten. Bueno, Venecia es una película, voy a hacer como la intro, ¿no? Bastante melancólica, quizás sería la palabra más inmediata, porque parte de un lugar bastante misterioso. Les puedo leer la sinopsis, un poco, pero lo que a uno le pasa como espectador cuando parte la película es que vemos una mujer llorando, muy triste, muy sacada de sí misma, y que no entendemos muy bien qué le está pasando. Luego, al poco andar de la película, nos damos cuenta que ella estaba de luna de miel en la ciudad de Venecia y que se murió su esposo. Y está ahí, en una ciudad absolutamente extraña, en un mood absolutamente distinto al que se supone que iba a estar viviendo, y su recorrido por la ciudad cruza un poco lo turístico y las fantasías que tenemos respecto a Venecia, y pero ni siquiera llega al luto, está como en el estado de shock absoluto. Eso para que se imaginen más o menos de qué va Venecia y lo que vamos a estar conversando con Rodrigo. ¿Por qué quisiste contar esta historia? ¿Cómo llegaste a este personaje? Bueno, en realidad el disparador de la idea fue más un impulso del deseo de filmar en Venecia, motivados un poco por un concurso que hubo en un momento para proyectos que se rodaran en la ciudad, que después finalmente no quedamos, pero nos quedó el proyecto y la idea, que la pensamos junto con la actriz, con Paula Lucy, que también escribe, es guionista, además de actriz, y bueno, y lo fuimos generando juntos. Un motor fue que los padres de ella nos contaron que una pareja de amigos más grandes, ¿no? Más de 60 años, habían ahorrado durante mucho tiempo para viajar a Europa y hacer el tour por todas las ciudades, y el mismo día que llegaron, el primer día, el marido murió y la mujer decidió como continuar el viaje y recorrer todas las ciudades a pesar de esa circunstancia. Entonces, eso fue como un disparador para nosotros, a partir del cual empezamos a desarrollar la historia, ¿no? Y después, bueno, devino en esto que es la película hoy. Y en lo personal, para mí tiene como algo muy existencial, que tiene que ver con esa sensación que seguramente nos pasó a todos en algún momento, ¿no? Cuando uno se enfrenta a determinadas situaciones límites, como es la muerte o la pérdida, o las separaciones, o esas noticias que por ahí son irreversibles, ¿no? Que uno entra como en un limbo donde empieza a sentir el absurdo que es la existencia, ¿no? En el sentido de que todo sigue moviéndose a pesar de uno. Es algo muy pequeño, un instante quizás posterior a estos momentos, que a mí me interesaba un poco indagar sensorialmente, y de ahí un poco armamos la película. Además de llegar a una ciudad paradigmática, enigmática, singular como es Venecia, y que no conocíamos prácticamente nadie del equipo. Entonces eso también nos dio como la posibilidad de aprovechar ese primer impacto, a ver qué nos pasaba, o qué nos generaba, o qué cosas nos llamaban más la atención de la ciudad. Y bueno, fue una experiencia hermosa, imagínate. Ahora, Venecia, pensaba mientras veía la película, ¿no? Hay varias maneras de habitarla, y una manera que hemos tenido quienes no vivimos ahí, ¿no? Es la manera estética mediada por la cultura. Entonces pensaba yo en varios libros que leí y que tienen sus películas, no sé, Las alas de la paloma, por supuesto Muerte en Venecia, o el placer del extranjero, o El placer de los extraños, de McEwan, si ustedes prefieren, que lo que me llamó la atención de que a medida que veía la película pensaba en todos estos libros y en las mismas películas que se hicieron a partir de estos libros, y ninguno de ellos, Venecia es muy feliz. En todos esos lugares, en todas esas relatos, Venecia tiene esta cosa de la extrema belleza y de la cosa hiperturística, pero al mismo tiempo esta distancia melancólica, un poco inasible, que le pasa un poco a tu personaje, que va vagando por esta ciudad no entendiendo mucho
yo creo que ella no entiende mucho qué es lo que se supone que ella debería estar haciendo. Claro, ¿no? lo que pasa es que esa situación un poco la corre de lo que decías al principio, ¿no? Esta expectativa de llegar a la ciudad a vivir su luna de miel o una experiencia amorosa junto a su pareja y de repente que eso no suceda, es lo que la corre para mí de toda su expectativa de viaje y de vida, inevitablemente, ¿no? Es como una proyección a largo plazo, más allá de que ella está en este primer momento de shock. eh, y bueno, está como tratando de encontrarse en la gente, en los lugares y viendo todo con una distancia que hace, bueno, que es la mirada que nosotros le damos a la Ujú. película, ¿no? Un poco más distante en ese sentido. Bueno, sí, la película es una película de sensaciones, de atmósfera, no es, o sea, el antecedente que les cuento es básicamente lo que pasa en la película. Ella no se puede ir porque hay que hacer todos los trámites con el cuerpo, Claro, etcétera. Entonces tiene un exacto. par de días en la ciudad y ella dice, bueno, ¿qué hago este par de días? O sea, no me Claro. voy a quedar. Y sin embargo, en eso suceder de días siempre también nos interesaba un poco contar cómo aparecen ciertos personajes fugaces, ¿no? Porque uno no llegase en un par de días a construir un vínculo profundo, pero sin embargo, en esos momentos a veces cualquier gesto, cualquier mínima acción de alguien se transforma o en una contención o en una revelación de algo, digamos, y es un poco lo que le pasa a ella con estos desconocidos que se muestran algunos más amables que otros, pero bueno, es un poco lo que también nos interesaba, ¿no? Tener como ciertos encuentros de ella Ujú. con gente, con personas de la ciudad y que la ayuden o no. Claro, pero ahí además se cruzan dos cosas que son interesantes. Este lugar no lugar, un poco que es Venecia, porque finalmente se transforma, es un espacio tan extremadamente turístico y tan Exacto. cruzado por lo mismo que yo daba antes con los ejemplos, ¿no? Con estas historias que se han contado alrededor de ella, con los tejidos, con las expectativas, con el carnaval, con el museo, etcétera, que al mismo tiempo es casi un lugar inhabitado o habitado Sí, de manera casual. es que es un lugar que conocemos tanto, a veces sin siquiera haber ido o por lo que leímos, por las películas que vimos, por las fotos que vemos de Venecia o por lo que la gente nos cuenta de Venecia. Todos tenemos quizás una idea de Venecia en la cabeza, por más que no la conozcamos, digamos, ¿no? Entonces se transforma en algo, es un estar, pero sin estar, digamos. Es raro lo Claro, que lo del genera. espacio. Y también es raro lo del tiempo, porque lo que tú dices, ¿no? Cuando uno está de vacaciones, el tiempo funciona distinto y por lo tanto los encuentros que uno pueda tener con alguien en un bar o en un café o en la calle tienen una significancia súper distinta que la continuidad de nuestra vida laboral. Sí, exacto. Además sucede mucho en la ciudad. Esto no sé si está tanto en las películas, por ahí hay algunos momentitos, pero nosotros que tuvimos la posibilidad de estar 5 semanas viviendo en Venecia y en un momento, por más que no llegamos a ser como los habitantes de la ciudad, porque no es que vivimos, pero hay- Venecia es una ciudad que generalmente la gente va 2, 3 días o a veces Ujú. un solo día, van solo, recorren un poco los puentes, se sacan la foto y se van. Entonces, nosotros ya la tercera, cuarta semana y con el objetivo de tener que rodar todos los días, un poco vivíamos al ritmo de gente, casi como de gente más cercana a gente que vivía en la ciudad. Y llegó un momento que el ritmo turístico también a veces, no es que molestaba, pero es como que es otra cadencia, Sí, ¿no? Cuando uno está en la rutina laboral y el ritmo de las vacaciones te chocan a veces, ¿no? Entonces, al principio nos pasaba mucho que no entendíamos por qué la gente que trabajaba pasaba con los carros por las calles, que son muy angostistas, que están plagadas de gente, y si vos tenés que ir a laburar llevando un carro y te van puteando, atención, atención, para que te corras y avances, y no entendíamos por qué la gente tenía como esa mala onda aparentemente, pero después comprendimos un poco que era por eso, que están un poco agotados de los turistas los pero al que mismo viven ahí, día, pero al pero mismo viven día, de eso, digamos, exactamente. es lo que les da de comer. Entonces como una contradicción también interesante, ¿no? Ahora, interesante lugar para vivir este shock, ¿no? O sea, Sí. es eso lo que de alguna manera sostiene la película Venecia. Estamos conversando con su director Rodrigo Guerrero, también guionista de la película. Esta película se muestra hoy a las 19 en el contexto de Sanfic, tiene su estreno americano en el Hoyts Imperio. Vamos a seguir conversando con Rodrigo, pero antes, por supuesto, no podíamos no poner esta canción. Yo sé que no estoy diciendo nada original, pero no me importa. Vamos a escuchar a Serge Gainsbourg no, Aznavour, con Venecia sin ti. Ah, bien.
(10:19). Seguimos conversando con nuestro invitado, el director de la película Venecia, Rodrigo Guerrero, también su guionista, y hablábamos de esta historia. Para los que vienen recién llegando, bueno, les leo el resumen. Sofía y Carlos llegan a un hotel en Venecia para celebrar su luna de miel. A pesar de que el viaje fue largo y agotador, están contentos y expectantes. Sofía se da un placentero baño mientras él reposa en la cama y se relaja mirando televisión. Cuando Sofía sale de la cama, del baño, encuentra a su esposo muerto en la cama. Ahora, eso no lo vemos. No, eso quedó de una sinopsis pasada. De una sinopsis anterior. Bueno, básicamente la película empieza con el momento posterior a ese. Eso es fue un proceso de montaje, eso pasa mucho en las películas. De hecho, eso se grabó, el actor viajó a Venecia, mirá lo que es, ¿no? Todo, y después... Qué pena, y después... ese actor ¿podrá o no podrá poner en su currículum que estuvo en la película? No sé, fue una situación difícil. Me imagino. Porque realmente era como un coprotagonista y después entendimos en el proceso de montaje que la película ganaba mucho si empezaba posteriormente, digamos. Claro, porque a los primeros 10 minutos no sabemos qué le pasa. Claro. O sea, no sabemos si ella está acusada de un crimen, solo vemos que hay un guardia que la cuida al principio, que la acompaña. Es bastante misterioso el inicio de la película. Entonces eso es lo que cambió, fue como una reestructuración de la película y bueno, nada. Bueno, pero la sinopsis dice también, la muerte no significa el final de un viaje. Yo creo que eso sí está muy, muy claro en la película. Y quería volver a Venecia mismo, a propósito de que escuchábamos a Nabur, y todos estos referentes culturales que tenemos. Y lo laberíntico de esa ciudad. Yo siempre digo, si no me perdí en Venecia, no me voy a perder en ninguna parte del mundo. No te perdiste en Venecia. Supe leer los mapas en Venecia, por lo tanto mi capacidad espacial está ultra comprobada. No, yo no, me he perdido mucho. Porque Venecia tiene esta cosa bastante laberíntica, ¿no? O sea, es al mismo tiempo la belleza, una ciudad que tuvo su historia brillante, hermosa, que es la razón por la que la vamos a visitar. Su estructura geográfica es tan particular, pero además tiene esta cosa laberíntica. Entonces me acordaba de eso porque perderse ahí es lo más obvio, y un poco más perderse si estás viviendo uno de los dolores más grandes que un ser humano podría vivir. Entonces quería preguntarte cómo involucraron este doble caminar físico, geográfico, con esta pérdida también del alma, del sentido, un poco qué es lo que le pasa a la protagonista. Sí, básicamente en Venecia pasa eso. Yo la primera sensación que tuve los primeros días que estuve en la ciudad es comprobar que era como una ciudad para mí de caminantes en ese sentido, y que por eso sucede eso, ¿no? Y eso laberíntico, y bueno, en la película hay algunos pasajes donde directamente hay una extensión de una mirada que podría ser la de ella, podría ser la de cualquier persona, la de él, no sé, pero hay una cámara que recorre las calles y que un poco cuenta o intenta dar cuenta de esa cuestión más laberíntica que tiene la ciudad, y ese perderse, y ese que tiene que ver con el sinsentido o el limbo mismo en el que ella se siente, ¿no? Atravesada por la situación, digamos, casi como si uno estuviera flotando en su propia vida, en ese lugar un poco desconectado, y desde ahí viendo todo lo que pasa. Claro, porque pensábamos en esta cosa de estas ciudades que son tan turísticas y tan cargadas por la cultura, por las películas, por los libros que hemos leído, pero no hubiera sido lo mismo en París o Nueva York, porque Venecia tiene una cosa como de encierro en sí misma. Sí, eso... Por un lado eso, y también lo que pasa con el agua también, que si bien nosotros no tuvimos la oportunidad de que el agua subiera mucho, hay momentos, esperábamos que sucediera y de poder tener algunas escenas con la marea alta, pero es fuerte también esta imagen de que sea una ciudad que por momentos el agua que se hunde. De hecho, literalmente es una ciudad que supuestamente se está hundiendo, entonces eso también resuena de alguna manera con el estado anímico del personaje, y es algo que nosotros en la gráfica de la película intentamos de alguna manera también potenciar, y de hecho el póster de la película es el personaje un poco emergiendo desde el agua. Entonces hay una intención también con eso que nos resonaba con lo que le pasaba al personaje, con lo que queríamos contar, en términos sensoriales, ¿no? Claro. Físicos. No, y además el habitar, ¿no? Porque esta misma cosa de que es todo hay que caminarlo, y para cruzar de un lado a otro hay que tomar el vaporeto, o la góndola, que en este caso es tan extremadamente turístico que ella como que lo mira con distancia. Es muy interesante porque obliga a otro tipo de tempo en términos de desplazamiento. Sí, claro, es ese estar y
pero Venecia es impresionante la cantidad de personas por día que recorren la ciudad, entonces puede abrumador. espantar en un momento, ¿no? Es como tremendo, sí, sucede mucho. Sí, y para terminar, me parece interesante esto también como para las reflexiones, ¿no?, que uno le pueden salir, y ahí invitamos a nuestros auditores y auditoras a que se sumen a ella. Es la idea del no juicio. Es como a ella le acaba de pasar algo tan fuerte que no importa lo que haga, o sea, no hay bien, no hay mal, ella hace lo que puede, en algún momento como que coquetea con un gringo, en otros momentos como que se quiere comprar una chaqueta y habla ahí con la señora que hace las chaquetas, y es muy interesante esta cosa de que de alguna manera ustedes en la película dejan que ella se desplace, que sea, que vaya viendo qué le pasa, porque es como, ¿qué se supone que cómo se supone que debería actuar una persona en esa situación? Sí, eso es interesante porque es algo que nos planteábamos, ¿no? Mientras hacíamos la película, cuando la pensábamos, que justamente pasa eso. Por ahí cuando uno vive esas situaciones, a veces uno no es que se cuestiona a uno mismo, ¿no? Pero decís, no puede ser que en este momento que acabo de perder a alguien tenga o deseo por algo, ganas de hacer, viste que uno entra como en esa lógica, porque uno mismo se pone en el rol de víctima. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Y nada, y uno tiene que seguir, es lo que también yo en definitiva intento plantear la película, ¿no? Como que en definitiva, dolorosas como sean todas las experiencias que atravesamos, en un momento uno también tiene que tomar la decisión de continuar, porque si no nos dejamos morir, digamos. No, y además entonces, que te sale, y es como que al principio era como que no quiero hablar de esto, se nota que la están llamando desde Argentina, porque el personaje es argentino, y su familia, etcétera, ya no quiere hablar con nadie, quiere caminar, hay como un sentido vital ahí que la sostiene, pero al mismo tiempo cruzado por esta pena terrible, pero sobre todo yo creo por el no lugar. Venecia es un súper no lugar, en términos emotivos, en términos geográficos, históricos, etcétera. Bueno, suponemos haberles dado varias buenas razones para que vayan a ver Venecia. Esto se presenta hoy a las 19 en el Hoyts Imperio, y el domingo también. El domingo a las 20:30 en el Hoyts Imperio también. Hoy a las 19 y el domingo a las 20:30 hemos estado conversando con el director y guionista de Venecia, Rodrigo Guerrero, una de las casi 100 películas que están participando en la 15ª edición de Sanfic, el Festival de Cine de Santiago. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Y en las sombras, muchas gracias a Joel Poblete, que gestionó también esta entrevista. Muchas gracias. Amiguito de la casa. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo. Bien, tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, sí, a ver, el plan de negocio. Listo. Productos. Listo. Nombre de fantasía. Listo. Y el registro de dominio en internet. Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9,950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl. Hasta el 23 de agosto podrás inscribirte en el Diplomado de Extensión de Arte y Exploración Sonora que el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile imparte en el Museo de Arte Contemporáneo MAC Quinta Normal. Este programa entrega conocimientos de distintos procesos artísticos y estéticas que se han relacionado con el sonido como material de trabajo a través de asignaturas prácticas y teóricas. Para más información, escribir a cursosdap@uchile.cl y visitar la página web de los cursos de extensión del DAP, www.cursosdap.arte.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas
en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer. Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango. Son las 10:30 este día, miércoles 21 de agosto. Continuamos haciendo nuestro semáforo, mientras la máxima pronosticada para hoy es de 18 grados. No se va a poner mucho, mucho más caluroso que ahora que hay, según la Dirección Meteorológica de Chile, cerca de 14 grados. Vamos a ir a escuchar a Camila Moreno con Lo Cierto. De tanta
Son las 10:35 y muy alegremente recibimos a Francisca Solar, quien había estado en el programa Sí, hace varios meses atrás con el libro de cuentos Almas de Rojo, Almas de Rojo, así es. que yo lo disfruté mucho, que me pareció aún más oscuro que esto. ¿En debo serio? decir, sí. Mira. Esto es Los últimos días de Clayton and Co. Se ha presentado como la primera novela adulta Así es. de Es. Francisca Solar. Es que lo pongo así porque a mí me parece que Almas de Rojo son cuentos, Sí. pero a pesar de que esté presentado como infantil juvenil, es súper adulto. Es súper adulto también. Sí, es Claro, verdad. y esto también es muy de gusto de novela juvenil, Ajá. aunque obviamente es una novela adulta, Ajá. puede ser de fácil acceso, no es denso, y la historia que presenta, claro, quizás porque es harto más violenta. La verdad es que esto yo lo he dicho varias veces y creo que es importante que la gente lo sepa porque a veces surgen como confusiones. Pero todas esas etiquetas Sí, po. de novela adulta, novela juvenil, novela infantil, son etiquetas comerciales. Son etiquetas para ordenar la librería, para ordenar la vitrina de la librería. No son etiquetas creativas. Ujú. No son etiquetas que se pone uno como Cuando escribes. autor, exacto, cuando uno escriba, voy a escribir una historia que sea para 17 años. No necesariamente. Esas son etiquetas que se utilizan para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando antes de agarrar el libro. Pero tú te has hecho una carrera como escritora para el público infantil juvenil. O sea, todos tus trabajos Claro. anteriores cabrían en esa etiqueta. Exactamente, infantil juvenil. Pero yo tengo muchísimo público adulto que me lee. Sí, po. O sea, Porque hay mucha gente, hay muchos adultos que leen literatura infantil, hay muchos adultos que leen literatura juvenil, hay muchos jóvenes que leen literatura adulta, etcétera. Entonces, por eso pongo mucho hincapié en que las etiquetas son para la librería, las etiquetas son para el e-commerce, pero no son realmente para los lectores. Si tú Pero quieres son- leer algo, vas a leer, da lo mismo cuál sea la etiqueta. Pero para ti, por ejemplo, fue un como estado mental decir, ok, ahora quiero escribir una cuestión un poquito más densa, o un poquito más violenta, o un poquito más oscura de lo que había hecho Lo que antes. pasa, claro, lo que pasa es que hay hartas cosas en los últimos días de Clayton & Co. que la hacen claramente para el público adulto, más que juvenil o infantil. Desde lo más básico que es, requiere un nivel de comprensión lectora que también es mucho más alto por la cantidad de cuestiones interrelacionadas. Ujú. Entonces, por la densidad histórica que tiene, por el nivel de detalle, no es tan fácil seguir si estás acostumbrado a historias muy light o que tienen una sola capa de profundidad, no va a ser tan fácil seguir esta historia, en el fondo, esta novela en particular. Entonces, eso ya la hace adulta inmediatamente. El tema también, porque cruza varios temas que, si bien yo soy de la idea de que no hay temas tabú ni para niños ni para jóvenes, esa es mi postura, al menos. Sí creo que depende mucho cómo trate uno el tema. No es tanto el tema, sino cómo tú lo Claro. presentas o cómo tú lo, ¿no? Cómo tú lo tratas. Y creo que esta historia en particular resuena más en un público adulto que en un público juvenil, por el tipo de problemas a los que los personajes se enfrentan. ¿Sí? Que son harto más densos. Exactamente. Ahora, igual, yo agregaría, hay un par de escenas que son muy violentas. duras. Exactamente. Hay un par de escenas que son durísimas. Clayton & Co. es una historia que es súper explícita en cuanto a lo que presenta, porque el tema lo requiere, en el fondo. El tema que es la fotografía mortuoria, y para que realmente se entienda y yo pueda evocar esa imagen en tu cabeza, en la cabeza del lector, yo dije, necesito ser súper explícita. Bueno, nosotros seguimos hablando y ustedes no tienen idea de qué se trata el libro. Sí, pues, claro. Les voy a contar de qué se trata. Es cierto. Contárselos, les voy a leer aquí la contratapa. Dice, a fines del siglo XIX, la desaparecida localidad de Atlas, que ya es un tema en sí mismo, Atlas, Sí. la joven Abigail Clayton era reconocida por el curioso talento de fotografiar a los muertos, una habilidad que cuidaba un aterrador secreto. Los protagonistas de sus imágenes le susurraban secretos sobre los vivos. Personas de todo el país viajaron a conocer a la medium Clayton, recibió a campesinos y diplomáticos, ayudó en casos legales y policiales, hasta que una acusación de demencia y un escabroso homicidio terminaron con su corta carrera. Bruja, loca, asesina, dicen que estuvo encerrada más de una década en el sótano de un sanatorio antes de que la tuberculosis y el olvido la mataran. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a hacer ningún spoiler, pero no necesariamente están así. Nada en este libro están así. Exactamente. Bueno, por eso es que sale en la contratapa. En el fondo es como, mira, dicen que.
Claro. Para que sepas lo que realmente sucedió, Luego- tienes que leer el libro. Exactamente, para Exacto. hacerte una idea de lo que podría haber hecho. Claro. Ahora, Francisca, ¿cómo llegaste a un tema como la fotografía mortuoria? Qué cosa más extraña. Maravilloso el tema, yo lo encuentro fascinante. A ver, la idea como tal surgió hace muchos años atrás, cuando vi la película Los Otros, Ajá. de Amenábar. exactamente, la de Amenábar, protagonizada por Nicole Kidman. Esa es la primera vez que yo veo en pantalla, digamos que yo sé que existe esto llamado fotografía mortuoria. Es una de las pocas películas que lo muestra como tal. Y dije, ¡ay, qué fascinante, qué entretenido! No tenía idea que esto existía. Bueno, averigué un poco y dije, ¿sabes qué? Esto lo encuentro súper interesante y yo debería escribir sobre esto. Pero ahí quedó, en la nube, la idea. La verdad es que ni la retomé de nada, más que estaba muy concentrada como en mi onda infantil juvenil, así que ni la pesqué. Hasta que el año pasado, más que nada me levanté un día y dije, ya, sí, basta. Yo quiero, estoy demasiado cómoda en el infantil juvenil. Es hora de que haga algo un poquito más desafiante, que lo quiero hacer hace mucho rato y por distintas razones lo he chuteado. No, basta, ya necesito volver a la vitrina de nuevo, al trade, digamos. Así que le voy a proponer a Planeta, que ya yo ya estaba escribiendo mi tercer libro para Planeta Lector, que es lectura complementaria. Yo ya estaba en eso y dije, ¿sabes qué? Aprovechando que estoy aquí mismo en Planeta, le voy a ofrecer una novela adulta a Sello Planeta, al editor de Sello Adulto. Y le propuse el tema y a él le tincó y qué sé yo, me dijo, ya, pero tienes que escribir un par de capítulos como para a ver si realmente cerramos contrato y qué sé yo. Así que me tomé un par de meses para hacer arte investigación, escribí estos primeros capítulos, lo presenté y le encantó, dijo, vamos. Y así fue de rápido. El 1 de enero estaba sentada escribiendo, 4 meses y medio después estaba Clayton & Co. listo. Ahora, me imagino que eso siempre es un poco misterioso, ¿no? ¿De dónde sale Abigail Clayton? Sí, bueno. Cómo armas ese personaje, y no solamente a ella, porque la fauna alrededor de Abigail, su marido, sus ayudantes, digamos, hay un montón de secundarios que son notables. Hay un par de mujeres maravillosas en el libro, además de Abigail, porque Abigail es un poco víctima de las circunstancias, así un poco se demora un rato en agarrar agencia respecto a sí misma. Así es. Porque además, digamos que Abigail es una adolescente. Es una niña. 15 años. Tiene 14 años. Cuando está pasando todo esto. Sí. Entonces, claro, hay más bien personajes alrededor de ella que definen más o menos qué está pasando con ella. Hay uno que es muy, muy villano, claro, y hay otros que más bien quieren protegerla, cuidarla, ayudarla, etcétera. ¿Cómo creaste ese mundo? Justamente por eso, porque como mi protagonista iba a ser, como bien dices tú, un poco víctima de las circunstancias, sobre todo yo diría los 2 primeros tercios, que te crea un poco de impotencia en el fondo, que también es algo que quería provocar. Quienes la rodearan tenían que ser personajes fuertes, un poco también como para ser un poco de ejemplo y un poco de pilar en su propia vida. Y de contrapeso contra el mal. Sin duda, exactamente. Entonces ahí fue cuando dije, yo necesito un par de mujeres súper potentes que sean role model completamente para ella, que sean pilar y que además la ayuden, pero la ayuden hasta cierto punto. En el fondo era súper importante para mí que Abigail, a pesar de que es una niña, ella encontrara la fortaleza en sí misma, que en el fondo este proceso de yo me autorregenero, yo encuentro el camino y lo sigo, más que otros me den la solución a la vida y me digan qué es lo que tengo que hacer. Muy del siglo XIX por demás. Claro, no es que además ahí se cruzan también, por supuesto, desde donde estoy yo, por supuesto le voy a dar la mirada de género, etcétera. Sí, claro, obvio. Pero existe instalada de manera bastante explícita la exposición de cómo funcionaba, o sea, Exacto. de que un hombre de 50 años puede casarse con una chica de 14 años, de que las mujeres independientes, estas que estamos hablando, lo son porque vienen de una clase que les permite eso, y también eso tiene límites por ser mujeres, etcétera. Entonces también está cruzado ese como cuadro de época respecto a la inequidad de género, que es bien brutal. Bueno, hubo mucha investigación detrás como para poder llegar a esta novela. La idea es que fuese lo más fidedigna posible. Entonces fue a pesar de que es fantástica. Exacto, a pesar de que es ficción, exacto. Pero mi idea era que fuese lo más realista posible de acuerdo al momento histórico en el que está basada la historia. Y eso fue un tremendo desafío, de decir, ¿cómo hago
mujeres súper fuertes, lo más independientes posibles, muy seguras de sí mismas, etcétera, pero en una época donde la mujer estaba absolutamente coercionada, estaba muy ahogada por todo su contexto, donde efectivamente las libertades estaban dadas por la clase social. Entonces, si eras una mujer en una posición de poder, claramente tenías mucha más libertad que una mujer de otra clase social o de otro estrato, pero al mismo tiempo igual estabas lleno de límites, cómo se sortean esos límites. Mi idea siempre fue conscientemente dar un poco esa mirada de género, de todas maneras, porque creo que era importante. Y porque me parecía también que es súper importante que como escritora, a pesar de que a mí me acomodan muchísimo los protagonistas o los personajes masculinos, creo que parte de mi rol social como escritor también es un poco emparejar la cancha en todos sentidos. Yo me declaro feminista y dentro de las muchísimas banderas del feminismo está emparejar la cancha en la literatura. En la literatura estamos en desmedro mujeres autoras, nos publican mucho menos que a hombres, y además protagonistas en la ficción son mucho más hombres que mujeres también. Claro que sí. Entonces hay que emparejar la cancha de alguna manera, y dije, bueno, tengo una muy buena excusa entre mis manos aquí para aportar con este pequeño grano de arena con personajes femeninos potentes que puedan ser bien evaluados, que a la gente le pueda gustar y que sean consistentes además. Lógico, tiene que ser consistente con la historia, no tiene que estar puesto con forceps, ¿no? Como decir, no, es que tengo que poner un personaje femenino porque sí, porque es feminista. No. O sea, tiene que estar muy bien sustentado en la historia que estoy contando y creo que se logra. Sí, claro, y además las luces y sombras de Abigail, partiendo por ella, tienen mucho que ver también con su entrenamiento de género. Pero vamos a volver a eso. Vamos a volver. Son las 10:46, vamos a ir a escuchar un tema musical, esta bonita colaboración entre Fernando Milagros y Cristina Rosenvinge, que se llama Carnaval.
Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana, todavía nos quedan algunos pocos minutos, además Fran Solar me está ahí contando de dónde aparecen algunos de los temas, algunos de los personajes, y claro, Abigail, esta protagonista, que una de las cosas más fuertes, yo le decía, claro, las protagonistas, Abigail, por ejemplo, no podría haber sido sino una adolescente y una mujer, porque también su entrenamiento social, el rol de mujer, es lo que de alguna manera habilita en ella ciertas características que son las que la salvan y la meten en líos por partes al mismo iguales. tiempo. Sí, exactamente, que suele pasarnos hasta el día de hoy a todas nosotras. Las luces y sombras, ¿no? Pero Fran, hay una cosa que puede ser muy brutal para el lector o lectora contemporáneo, que es el hecho de que ella tenga 14 años, haya estado embarazada, haya perdido un hijo, esté casada con un hombre que es 35 años mayor que ella, que la violenta de todas las maneras posibles, y que eso no solamente sea legal, sino, por ejemplo, cuando este varón toma decisiones respecto al destino de ella, nadie se puede meter. Exactamente, y a nadie se le ocurriría decirle algo al respecto, porque obviamente el marido tiene, en el fondo, el poder sobre ella. Abigail específicamente nace de la investigación que yo hago sobre qué es lo que estaba pasando en Chile en la segunda mitad del siglo XIX, y una de las cosas con las que yo me encuentro y que me violenta profundamente es cuando me encuentro con las actas de la ley de matrimonio civil, que es de 1870 más o menos, donde me sorprende muchísimo que no haya límite de edad explícito, en el fondo esto de que casarse a los 18 o a los 21, esto es súper moderno, digamos, no es de ese tiempo, y lo que realmente a mí me violenta es que la ley sí es muy explícita en decir que no se pueden casar los niños impúberes. Es decir, dice ahí en el fondo, de verdad que está explícito, que una mujer, entre comillas, porque en realidad son niñas, una mujer debe estar menstruando y certificarlo de alguna manera, ve tú a saber cómo lo certificaban, esa es la forma en la que esa mujer estaba preparada para casarse. Por lo tanto, o sea, hay niñas que a los 10 años ya están menstruando, y efectivamente si tienes 10 años y estás menstruando, ya estás lista para casarte. Entonces, eso me violentó tan espantosamente que dije, esto es importante, yo debería rescatar esto para que no se nos olvide de que esa era la realidad de Chile y no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo atrás. No hace tanto tiempo atrás. Ahora, hablábamos antes de que tú tenías esta experiencia, ¿cierto?, con público infantil juvenil. Sí. Yo que te sigo en las redes, sé que además tienes una comunicación muy cercana con ese público, cada cierto tiempo haces Instagram Live y la gente te hace preguntas, etcétera. Y también que tu público ha estado leyendo los últimos días de Clayton & Co. Y quería preguntarte respecto a esa vuelta que estás recibiendo hoy día del feedback de las audiencias. Ha sido impactante. La verdad es que lo he dicho muchas veces y sigo demasiado agradecida por todo lo que ha pasado en torno a este libro. Una cosa es que yo esté satisfecha con el trabajo, que yo crea que haya quedado más o menos bien, que a mi editor le haya gustado, ¿no?, etcétera. Pero muy distinto es que el libro realmente le vaya bien en librerías, que el libro se venda. Son dos cuestiones